Hola a todos, mi nombre es Brach y en este video quiero hablarles sobre para qué sirven los pequeños botones o interruptores, si ustedes quisieran llamarle, que están al costado de sus lentes, como ustedes bien pueden ver aquí mismo. ¿Está bien? Lo primero que debo decir es que no todos los lentes tienen estas características, es una funcionalidad, podríamos decir, que empieza a aparecer en lentes de media a alta gama. Y eso tiene una explicación en sí mismo, y es el hecho de que conforme mayor profesionalismo nosotros vayamos buscando en nuestros equipamientos, bueno, un mayor aprovechamiento seguramente nosotros querramos tener de los mismos, y es por eso que se nos empiezan a ofrecer estas herramientas externas o manuales en el propio cuerpo del lente para tener control de algunas funcionalidades específicas que, sumadas a nuestras capacidades, obviamente nos van a poder permitir hacer un aprovechamiento total del equipo. Pero esto no significa necesariamente que haya una variación de calidad en función de si tu lente tiene o no tiene interruptores en su cuerpo. En este caso tengo tres lentes de marca Sony, obviamente, y le mandamos un shoutout a Sony, pero esta es una característica que se da en la totalidad de los lentes, como bien le digo, sea cual sea el fabricante. Tengo un 70-200 f4, fíjense, acá podemos ver algunas de las funciones que tiene. También tengo un 135 mm 1.8, fíjense que también voy a tener algunas características específicas en su costado, podríamos decir. Y también acá tengo un 70-300 que también va a contar con la misma particularidad. ¿Está bien? Y lo que le quería demostrar con esto es que, sin importar la distancia focal, si es un lente prime, si es un lente zoom, seguramente tengan acceso manual a diferentes funciones. Te van a notar que son distintas en función del lente que tengan, y el porqué de cada una de esas funciones que aparezcan estará explicado por las propias características del lente y la necesidad que ustedes tengan de aprovecharlas. Obviamente un lente zoom, por ejemplo, tendrá seguramente un tratamiento distinto. El primero de todos en este caso es un interruptor que dice AF/MF, obviamente eso hace referencia a autofoco o foco manual, ¿no es cierto? Y eso nos permite sencillamente que activando o desactivando este interruptor podamos pasar de foco manual a foco automático a gusto. Esto es bastante útil porque cuando estamos en una situación de rodaje tal vez podemos estar trabajando con el autofoco de una Sony FX3, por ejemplo, que es maravilloso, pero en alguna situación que quisiéramos tener un poco más de control, querríamos rápidamente, y esa es la clave, rápidamente, simplemente haciendo el cambio con el interruptor, pasar a foco manual para tener absoluto control. Imaginen que, caso contrario, para hacer ese cambio nosotros tendríamos que acceder manualmente al menú de la cámara, lo que llevaría mucho más tiempo, y el problema no es el tiempo necesariamente, sino lo que nos podríamos perder en ese interín. Entonces las mismas funciones que acceden de manera física en el lente es muy probable que las puedan acceder de manera digital, si así quisiéramos llamarle, desde el menú, pero el hecho de tener la herramienta al alcance de la mano va en esa búsqueda del profesionalismo, de lograr sacarnos a nosotros como filmmakers una mejor performance, y por eso es que este tipo de características suelen estar en modelos de algún modo un poco más profesionales, de gama alta, si así quisiéramos llamarle. Con respecto al interruptor de foco manual y foco automático, tengan la precaución de que solo va a funcionar si ustedes tienen el foco automático configurado en su cámara. En ese caso el foco automático funcionaría siempre de esa manera, y en el caso de que pasaran a foco manual de manera física, también el lente interpretaría que el foco debiera entonces ahora controlarse de manera física. Todo eso estaría sucediendo en el lente antes de llegar al cuerpo de la cámara, y entonces habría ahí una prioridad. Si ustedes en su cuerpo siempre tuvieran puesto el foco en manual, obviamente el procesador interno, si así quisiéramos llamarle para explicarlo sencillamente, de la cámara nunca estaría buscando de manera automática el foco, por más de que ustedes pusieran el lente en esa funcionalidad, así que tengan en cuenta ese pequeño detalle. El otro interruptor característico que tienen en los lentes que son principalmente teleobjetivos es este interruptor que dice full por un lado y que luego dice infinito a 3 metros. Eso es un limitador de foco. ¿Qué pasa con la cámara cuando está en foco automático? Bueno, lo que hace en realidad es hacer un barrido desde la posición en donde vos estás, llamémosle punto 0 o 0 metros, hacia el infinito, y va haciendo este trabajo hasta que se encuentra con algo en el medio de ese barrido y lo enfoca. En las cámaras Sony obviamente eso está absolutamente perfeccionado, y es por eso que no notamos, digamos, ese barrido, pero en algunas cámaras un poco más antiguas que no rinden tan bien de algún modo, podrían notar que hay como una búsqueda que se va haciendo hasta que engancha el foco. Bueno, ese es el procedimiento a grandes rasgos que se da cuando la cámara está buscando de manera automática aquello que quiere enfocar. En caso de teleobjetivos podríamos asumir desde un punto de vista teórico que estamos en la búsqueda de enfocar algo que está lejos, ¿no es cierto?, por las propias características de trabajar con un teleobjetivo. Entonces el lente te estaría dando, gracias a este limitador de foco que tenemos acá,
la posibilidad de directamente eliminar, como en este caso, fíjense que dice del infinito a 3 metros, esos primeros 3 metros que hay desde tu cámara hacia adelante, y de ese modo la cámara y el propio lente tendrán la posibilidad de concentrarse únicamente en aquello que vale la pena, entendiendo que esos primeros 3 metros no lo vas a usar, no vale la pena rastrearlos, y de ese modo este barrido va a empezar, como bien dice acá el lente, desde los 3 metros hacia el infinito, en el caso de que yo decidiera activar esto, lo que significa que va a destinar menos tiempo a esos 3 metros, y esos microsegundos de algún modo van a posiblemente acelerar la velocidad con la que tu cámara y tu lente hacen foco, algo que, como ustedes imaginarán, en determinado tipo de fotografía, esos milisegundos es obviamente la diferencia entre que tu foto salga en foco o salga desenfocada. Eso es lo que hace un limitador, y es por eso importante que lo tenga tu lente. Por eso les decía, en gama alta empiezan a aparecer. Por ejemplo, quería mostrarles también en el 135 mm 1.8, ¿sí?, de Sony, que déjenme decirles que este es un lente impresionante, y un limitador de foco que en este caso, a diferencia del 70-200, fíjense que me da dos opciones: la posibilidad de tener un foco full, es decir, que haga el recorrido en la totalidad, podríamos decir, del espectro, la posibilidad también de limitarlo únicamente entre los 0.7 y 2 metros, y la posibilidad de limitarlo desde el 1,5 metros hacia el infinito. No me extraña que un lente de estas características, siendo 135 1.8, tenga una mayor versatilidad y complejidad a la hora de lidiar con el foco, porque el foco es muy finito, así que ahí tienen una diferenciación, ¿sí? El propio lente te pide nuevas características a diferencia de otros. La otra posibilidad que tienen es una bastante autoexplicativa, fíjense en este caso, que es la posibilidad de activar o desactivar la estabilización óptica por defecto, ¿sí? Es muy posible que quieran tenerlo siempre encendido, y esto hace referencia a la estabilización óptica de su lente. Ustedes saben que su cuerpo, seguramente, como por ejemplo sería una Sony FX3, que es la que estoy usando acá, tiene estabilización en su propio sensor, pero sumándole la estabilización del lente, también eso va a mejorar su trabajo. Y además, en teleobjetivos, mientras más cerrado de algún modo sea el plano, la estabilización interna de un cuerpo suele flaquear un poco más, así que es importante que la estabilización también esté presente en su lente, con la posibilidad de activarla o desactivarla en función de lo que ustedes pudieran llegar a estar necesitando. Y hay situaciones en donde desactivarla puede generar un mejor rendimiento en otros aspectos de su trabajo. Y por ejemplo, el último interruptor que tengo acá en este 70-200 F4 es uno que me permite elegir el modo 1 y el modo 2. Deberían ir al manual de su lente, porque posiblemente haga algo distinto en función del lente que estén utilizando. En este particularmente lo que hace es mantener activa la estabilización óptica y hacer de ella un uso normal, y al pasar al modo 2 lo que hace es generar un mejor rendimiento para situaciones en donde estén a lo mejor traqueando en un paneo algún sujeto en movimiento. Es una cuestión como muy específica que se da en este lente, y posiblemente los modos cambien en función de los lentes que tengan. En el 135 mm 1.8 tienen del otro lado la posibilidad de encender, podríamos decir, o apagar el clic. En este caso, en el anillo que tienen abajo de todo, que es el anillo de diafragma, como ustedes bien pueden ver. Simplemente, si nosotros lo tenemos encendido, lo que va a suceder es que el anillo va a ir saltando de stop en stop. Eso responde a una lógica a lo mejor más de fotografía, en donde siempre queremos obviamente ir saltando de stop en stop como corresponde. Pero en el caso de que yo estuviera haciendo cine y trabajando en video, puedo desactivar eso, y ahora, como ustedes bien verán, el movimiento de este anillo va a ser completamente fluido, y puedo moverme de 5.6 por ejemplo a 8 o a cualquier paso que yo quiera, pero también puedo ir disminuyendo de algún modo y quedarme en el centro. La fluidez entre diferentes stops de diafragma no está necesariamente pensada para tener absoluta precisión de algún modo, y no necesariamente caer en F4 para caer en 4.1, lo que no haría tanta diferencia, sino que la búsqueda está planteada, ¿no es cierto?, para poder moverse con fluidez de un stop al otro. Y de esa manera, si yo por ejemplo tuviera mi cámara con este lente en un gimbal, podríamos decir que estuviera haciendo una escena en donde comienzo en un interior que me demanda por ejemplo trabajar en un f2.8, y luego sin cortar voy a salir a un exterior en donde tuviera que pasar a un f8 por ejemplo, lo voy a poder hacer directamente en cámara, podríamos decir, y habría seguramente una persona con una especie de follow focus encargada de hacer esto, y en cámara veríamos de alguna manera una transición 100% fluida, lo que nos llevaría al hecho de
de no notar esa transición, a diferencia de que si yo estuviera trabajando con el clic encendido, es decir, con esta limitación, cuando yo quisiera hacer este movimiento, obviamente en cámara, en toma, se notaría de la misma manera que se nota cuando ustedes abren o cierran el diafragma con el propio dial del diafragma en su cámara. Así que estas son algunas de las características que ustedes pueden encontrar en sus lentes. Recuerden que el hecho de que no las tengan no significa que esté mal, y en función de su lente y en función de su fabricante obviamente podrán variar también, porque como bien les expliqué, cada lente de algún modo responde o busca brindarle al realizador audiovisual la posibilidad de potenciarse a sí mismo con un mejor y más accesible uso de las propias características de ese lente, por lo que se sobreentiende entonces que cada lente contará con sus opciones específicas. Lo último que me faltó comentarles, que esto se suele repetir en todos los lentes, con la diferencia de que puede haber más o menos en función de cada uno de ellos, es que también suelen tener ahí, como ustedes bien pueden ver, un botón, y este botón a través del software de su cámara es 100% personalizable, por lo menos suele ser así en Sony. Con el 70-200 f4 tengo 3 de estos botones que son personalizables. En el caso del 135 1.8 tengo 2, uno aquí abajo de la letra G y uno aquí también. Y en el caso del 70-300 f4.556, fíjense que este es un lente de gama media, tengo únicamente un solo botón personalizable. Eso es bastante interesante y me parecía también interesante traerlo a colación para que ustedes entiendan entonces que son estas algunas de las cosas que también hacen la diferencia a la hora de elevar, ¿sí?, o a la hora de disminuir de algún modo el precio en un lente. Son cosas que no necesariamente afectan a la textura de su imagen, a la calidad de su imagen, más allá de que obviamente le va a permitir hacer un trabajo más profesional. Tal vez ahora, sabiendo esto, ustedes, si consideran que no necesitan hacer uso de estas características en su lente, podrían a lo mejor estratégicamente elegir un lente un poco más sencillo, de una gama media, una gama baja, que igualmente les permita hacer lo que quieren y ahorrarse algunos pesos, algo que definitivamente pueden hacer si adquieren alguno de estos lentes utilizando el código BRACH en store.sony.com.ar. Esa también es una buena manera de ahorrarse unos pesos, o tal vez ustedes, sabiendo esto, quieren llevar un poco más allá sus capacidades profesionales, hacer un uso más específico de sus lentes, y ahora podrán prestarle atención entonces a las características externas físicas que tiene ese lente para proveerles, y de esa manera tener más control a la hora de trabajar. Lo importante es eso, elegir la herramienta adecuada, y estas herramientas están ahí solo para potenciarnos, para hacernos llegar mejor a los resultados creativos, que en definitiva es lo único que importa a la hora de generar contenido. Espero que este video les haya servido. Déjenme en los comentarios alguna duda que tengan, las voy a estar leyendo. Como siempre les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.